Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy traje un tema súper interesante que tiene que ver con el autocuidado. ¿Realmente sabemos cómo implementar acciones de autocuidado? Qué tema, ¿eh? Qué tema tan necesario aparte, tan necesario y de mucho aprendizaje también, Tal ¿no? cual. Bueno, en este proceso del autocuidado, María Laura, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de autocuidado interno y de autocuidado externo también? Bueno, qué buena pregunta, Lore, porque a veces se atribuye el autocuidado como solamente a lo propio, ¿no? Y el autocuidado tiene que contemplar aspectos que de alguna manera nos rodean, como puede ser, no sé, el manejo del dinero, mi trabajo, mi espacio social, mi casa. Y el autocuidado interno tiene que ver con este yo, ¿no? Con este yo, con mi cuerpo, con mi salud, con mis emociones. Entonces me parece interesante esto de mirarlo desde estas perspectivas. Me encantó tu pregunta. Siempre. Bueno, y creo que hay algo que es fundamental y es que por ahí solemos tener algunas actitudes, podemos llamarlas, que son un poco autodestructivas, ¿no? Y a cuáles tendríamos que prestarle por ahí más atención. Bueno, yo creo que hay muchas, pero si tendría que sintetizar o decir las dos que son más peligrosas, el perfeccionismo Bien. y el temor, ¿no? Yo creo que el perfeccionismo y Sí. esa voz autocrítica, autoexigente, que todo el tiempo nos está demandando, pone en riesgo muchas veces hacer espacio al autocuidado, porque es como que estoy más atenta a responder a esa voz, a llegar a los estándares que esa voz me demanda, entonces nunca llego a ese espacio para mí o a ese espacio para regular mi relación con estos factores externos, ¿no? Y muchas veces el temor también es otra fuente de riesgo, porque a veces tenemos miedo de conectar con nosotros mismos, entonces nos llenamos de cosas Para callar las voces. Para callar las voces. Entonces a veces es un proceso que se va retroalimentando, pero que en definitiva y sin lugar a dudas pone en riesgo la posibilidad de ejercer acciones concretas de autocuidado. Claro, claro. Y bueno, pues sabemos que por ahí todo requiere balance también, ¿no? Como para no irnos demasiado para un lado o para el otro. ¿Cómo podemos por ahí trabajar este balance del autocuidado sin perder o descuidar las obligaciones que tenemos, ¿no? A mí me parece que una palabra que hemos trabajado muchísimo y me encanta que en estos encuentros podamos volver a palabras esenciales es planificar. Sí. Creo que la planificación es importante para poder ordenarnos. El registro, planificar, registrar, es decir, registrar qué me va pasando mientras transito esa planificación, ese registro personal, ese registro de qué pasa con mis compañeros de trabajo, qué pasa en mi relación con mi familia, en mi organización con el dinero, estas cuestiones internas y externas. Sí. Para poder identificarlas, necesito de alguna manera integrarlas y registrarlas. Y creo que una tercera palabra clave es aceptar. Es decir, una vez que dentro de ese contexto de planificación, donde yo puedo ir registrando cómo voy, muchas veces esta palabra aceptación es la que me va a permitir, va a ser como el amortiguador para poder lograr ese balance y poder seguir adelante con mis proyectos, pero sin poner en riesgo los recursos que están disponibles y que son la base para que ese proyecto se concrete. Bueno, ¿y cómo podemos superar un poco la culpa, podríamos decir, ¿no? O esa sensación de egoísmo que muchas veces se asocia al autocuidado, ¿no? Al pensar en mí. Bueno, yo cada vez que trabajo con estos temas y que traigo la compasión y que traigo esto de lo liviano,
siempre lo paso por el filtro de mi cosmovisión, ¿no? O sea, mi cosmovisión que parte de un Dios creador, que parte de que somos un diseño, que parte de que hay determinados códigos para relacionarlos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, para no irme justamente hacia una tendencia humanista, donde el yo es el centro de la historia, para mí fue muy sencillo conectarme con lo que Jesús nos decía, ¿no? Ama a tu prójimo